Bueno, la idea de hoy entonces es introducir lo que es el modelo de ejecución de von Neumann. Algunos ya lo habrán visto, ya sea en el secundario o en primer año en Fundamentos de Informática, la edición 2019 se trató este tema. Y los que cursan por primera vez van a ver quizá la introducción de este tema como por primera vez. Así que después vamos a ver también los decodificadores, multiplexores y la unidad aritmético lógica, que son todos circuitos de lógica combinacional. Así que vamos a ver cómo podemos hacer uso del Logisim para implementar esos circuitos en Logisim y obtener los circuitos lógicos con esa herramienta. Sí, vamos a ir enfocados más a la herramienta del Logisim que a resolver por álgebra de Boole. Si bien podrían hacerlo por álgebra de Boole, lo vamos a dejar como algo opcional. Bueno, aquí vemos a John von Neumann, que fue un matemático y del siglo pasado, vamos a decir, prácticamente con mucha influencia en la Segunda Guerra Mundial. En, Después en la historia ustedes pueden chequear eso, pueden ver que estuvo en el proyecto Manhattan, que era para el desarrollo de la bomba de hidrógeno, y en, en el sentido de bombas de destrucción masiva en esa época, armamento de destrucción masiva. Y luego se involucra en el proyecto de la EDVAC, que es una computadora electrónica ya, ¿sí? Con válvulas, eh, trabajando con Perspedecker y ahora no me acuerdo el nombre, pero Mauchly, que eran ingenieros, desarrollan junto con otras personas lo que serían los fundamentos de lo que es conocido hoy como modelo de ejecución de von Neumann, que básicamente es la computadora con el programa almacenado. Y antes las computadoras trabajaban todo con programas que eran cableados. Uno cableaba la máquina y de acuerdo a ese cableado ejecutaba las instrucciones que uno quería que se ejecuten. John von Neumann introduce ese concepto del programa almacenado y es muy influyente hasta hoy en día cómo se hacen las computadoras, porque en definitiva la máquina de von Neumann termina siendo una máquina que ejecuta instrucciones en forma secuencial, ¿sí? Primero agarra una instrucción, después otra, y así va ejecutando. Y ese orden secuencial ustedes lo pueden ver inclusive cuando programan, ¿sí? Cuando hacen un programa en C y hacen un debugging de ese programa, ven que cada instrucción se va ejecutando en orden, ¿sí? Una debajo de la otra, y cuando hay un salto condicional, ahí sí puede ser que salte para atrás o salte para adelante el programa, pero siempre sigue ese orden secuencial. Y bueno, ¿por qué aparece Alan Turing en esta imagen? Hay mucho debate histórico de que si John von Neumann se basa en los trabajos de Turing para hacer la máquina, digo, para proponer las ideas junto con la otra gente que trabajaban en este proyecto, y quizá haya algún consenso en que si bien hay mucha influencia en los trabajos de Turing, o el trabajo principal que era on computational numbers, en verdad, desde el punto de vista de la arquitectura de computadoras, no es que le influyó tanto a von Neumann, pero sí las ideas principales de la máquina y de esa máquina de Turing, que era una máquina teórica, sí, sí fueron estudiadas, inclusive está demostrado que von Neumann leyó los trabajos y inclusive conoció a Turing creo que un poco después de 1945, no sé si antes de 1951, como dice ahí. Fíjense, el First Draft. ¿Qué es el First Draft? Es un documento que sale al público, a todo lo que se podía distribuir como forma pública en el ámbito científico, así que todo lo que estaba vinculado con el diseño de computadoras. Y se piensa que John von Neumann pensaba que la máquina, la computadora era tan importante
que no podía quedar en el dominio privado, sino que tenía que ser un esfuerzo colaborativo entre todos los que puedan sumarse a esos proyectos y que no quede, vamos a decir, restringido solo a empresas privadas que puedan explotar ese conocimiento. Entonces, fíjense, es inclusive un documento que se vincula con la filosofía open source, inclusive lo que sabemos hoy en día, como todos los proyectos de open source que hay y los sistemas operativos Linux, por ejemplo. Entonces, fíjense la fecha que, que podemos sentar un antecedente para ese tipo de ideas, ¿no? De ideas de open source. Si quieren saber de historia o les gusta la historia de la informática y de la ciencia de la computación, ahí les dejo un enlace de una charla donde se describen los principales trabajos en computación en esa época pionera. Así que eso queda por parte de ustedes si quieren consultar. No es una obligación, pero si les gusta la historia pueden mirar. Este es un esquema. Ahí está, entiendo también acá a ver si se ve. Es un esquema que puede decirse que es el modelo de ejecución de von Neumann, solo visto de una perspectiva en particular. Cualquier computadora uno puede asemejarla con este tipo de esquema y prácticamente después vamos a ver que hay otros paradigmas de ejecución, pero lo que en su gran mayoría se implementa es un sistema de este tipo, donde hay una CPU, ¿sí? Una unidad central de procesamiento, lo que son puertos de entrada y salida que interactúan con periféricos, ¿sí? Ratón, bueno, lo que sería el mouse, monitor, impresora, teclado, todo lo que pueda introducir los datos o sacar los datos de la computadora. Y una parte que es el almacenamiento, ¿sí? Memorias, ya sea el disco rígido, la RAM, memorias de solo lectura, los caches, caché, todas esas cuestiones de memoria están en ese bloque agrupados y la otra parte de estos sistemas son las interconexiones que hay entre las partes, ya sea los bases de direcciones, que vamos a ver luego que es como uno especifica las direcciones de memoria que uno necesita hacer una lectura o una escritura en la memoria, los bases de datos, que es por donde viajan los datos, ¿sí? De una parte a la otra, ¿sí? Van desde la memoria hacia la CPU, y el bus de control, que es como uno va a controlar a través de lo que es la unidad de control en la CPU, todas las partes del sistema. Y bueno, acá está vinculado con la memoria directamente y con los bases, perdón, con los puertos de entrada y salida. Y este es otro esquema del modelo de ejecución de von Neumann, sí, que está en el libro de Yelpaki, Sanja y Patel. Muestra exactamente lo mismo, solo que separando en la CPU, ¿sí? Lo que está en el otro bloque de CPU, acá se ve separado, en lo que son las unidades de procesamiento, que ahí vamos a ver que está la ALU, que es la unidad aritmético-lógica, y la parte de la unidad de control. La unidad de procesamiento básicamente puede hacer sumas, resta, multiplicación, y todo lo que son operaciones aritméticas, y operaciones lógicas, AND, OR, NOT, XOR, ¿sí? Cualquier otra operación lógica también se puede agregar acá. Y fíjense estos cuadraditos, luego lo vamos a ver en detalle, que son los registros, o distintos tipos de registros que hay, que se pueden pensar como elementos de memoria que son mucho más pequeños que la memoria principal, y son, vamos a decir, 16 bits almacenados acá, 16 bits acá, o podría ser 32 bits, ¿sí? Pero son elementos de poca memoria, que son conocidos como los registros de esa computadora. Y vamos a ver qué rol juegan esos registros. Inclusive el PC, que dice acá, sería el program counter, es un registro, que fíjense parece un dedo, no es casual esto, es como si fuese un dedo que apunta
a una dirección de memoria, y vamos a ver cómo eso está vinculado con la memoria luego, pero en definitiva también es un registro. Y estas conexiones con la memoria, fíjense que hay entre la unidad de control y las distintas partes, serían como los bases de control, y lo que estarían estas flechas acá, serían las bases de datos. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos entradas, ¿sí? Lo que son el input del sistema y las salidas, el output, que permiten introducir los datos y sacar los datos. Y como les digo, este modelo de ejecución fue muy influyente y es influyente inclusive hasta hoy en día. Inclusive en cómo se diseñan los sistemas están influenciados por este modelo de ejecución de von Neumann, y por eso es muy importante estudiar el modelo este. Es como para darles una idea general, sin una visión global del sistema, ¿sí? De lo que sería un sistema computacional. Y ahora vamos a empezar a ir desmembrando ese sistema y a ir analizando parte por parte. Lo que primero vamos a analizar es la ALU y unos circuitos que están asociados a esa ALU, y después a otras partes del sistema. Vamos a ver que también en la memoria vamos a tener un poco de lógica combinacional. Esta es una representación de lo que es un circuito de lógica combinacional. Y tenemos un bloque que tiene entradas, salidas, y básicamente se define lógica combinacional a un sistema que las salidas dependen solo de las combinaciones de las entradas, ¿sí? De las entradas. Entonces, de ahí viene la palabra combinacionales, de las combinaciones. Depende de cómo yo tengo las combinaciones de entrada, yo voy a generar salidas de ese sistema. Y no hay memoria en este circuito o en este bloque. Y eso es lo fundamental a entender acá cuando analizamos lógica combinacional. Estos circuitos quedan especificados ya sea por tablas de verdad, por expresiones lógicas, ¿sí? Que lo que serían expresiones lógicas en el álgebra de Boole, o circuitos lógicos, que sería lo que está dentro del bloque, en definitiva el circuito lógico. Si yo tengo cualquiera de estos tres, puedo derivar los otros dos. Y si yo conozco el circuito lógico, puedo sacar la tabla de verdad y las expresiones lógicas de ese sistema, o si tengo la tabla de verdad, puedo sacar los otros dos, y así lo mismo para las expresiones lógicas. Nosotros no vamos a ponernos a estudiar ahora álgebra de Boole, como les dije en la clase de ayer. Si necesitan ver ese tema, van a poder ver en secciones más abajo en el Moodle, y si no, van a poder aplicar, por lo menos como lo vamos a hacer desde un punto de vista funcional, en Logisim, las tablas de verdad como para poder derivar circuitos combinacionales. Y el primer circuito combinacional que vamos a analizar hoy es el decodificador. Un decodificador básicamente se define como algo que toma una combinación de entradas, así que están en binario, y un número binario en definitiva, y produce una salida específica decodificando esos valores de entradas. Entonces un decodificador, por ejemplo, lo que serían, luego vamos a ver en la memoria, un decodificador de direcciones de memoria necesita especificar una dirección y a partir de esa dirección activar una sola de las salidas de ese circuito. Y después vamos a ver por qué es esto. En definitiva, lo que vamos a querer es sacar una dirección de memoria o activar unas celdas de memoria en ese circuito de memoria que nos dé el dato o nos permita escribir esa celda de memoria. Entonces, para eso necesitamos que si tenemos una dirección de memoria, solo una salida se active, ya sea o 0, o 1, o 2, o la última O de ese sistema. Entonces, fíjense en la tabla de verdad de ese circuito. Va a recibir el dato de entrada. En este caso está hecho un ejemplo con 2 bits, ¿sí? Como si yo tuviese solamente 4 direcciones posibles. Y se activa una sola salida de ese circuito para cada una de esas combinaciones. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá?
bueno, también es como un poco de repaso esto para algunos, pero para algunos puede ser algo nuevo, así que trato de darle una visión general por lo menos de cada uno de los circuitos. Ese circuito sería el circuito lógico que uno puede obtener, ya sea a partir de esa tabla de verdad, aplicando alguna técnica de álgebra de Boole, sí, ya sea expresando los mini términos del circuito y después simplificando o haciendo mapa de Carnot de esos mini términos, uno llega a ese circuito lógico. ¿Sí? No vamos a perder tiempo ahora. Lo que sí podemos hacer ya, si quieren, vemos cómo ustedes podrían en Logisim obtener este tipo de circuitos sin pasar por hacerlo a mano en un sistema no de Boole. Y si bien no esperábamos que hoy tengan instalado todo el Logisim, por lo menos miren ahora cómo lo hago yo. Y luego cuando tengan instalado, ustedes lo prueban. Después vamos a tantear un poco cómo está la situación de la instalación del Logisim, si lo pudieron hacer. Pero fíjense, yo no voy a poner ningún circuito en Logisim. ¿Sí? Tengo acá todas las opciones posibles de circuitos. Cada uno de estas como pestañitas que hay, ¿no? Acá están las compuertas lógicas, el codificador, circuito. Y acá, si uno tuviese un circuito con las entradas definidas, iban a aparecer esas entradas y las salidas acá. Y las entradas en esta parte. Entonces vamos a poner A, B. Vamos a hacerlo coincidir con el circuito esta vez para que quede mejor. S0, S1 y O0, 1, 2 o 3. Entonces tenemos S0, perdón, acá sería S1 y acá sería S0. Y acá las salidas O0, O1, O2 y O3. Y ponemos crear circuito. Poner así que lo hagan sin título. ¿Está seguro que quiere reemplazar el circuito del main? Sí, el circuito del main sería el circuito principal. Entonces ponemos que sí. Y ahora aparece las entradas y salidas, por lo menos, sí, las etiquetas que yo definí. No sé por qué quedaron pegadas. Ahí se despegó. Ya serían las entradas y serían las salidas. Y ahora no tengo ni un circuito definido, solo definí entradas y salidas. Y ahora voy a volver al análisis del circuito y voy a completar la pestaña de tabla. Entonces voy a poner acá que se activa O0, O2, O3, todo en 0, O0 en 0, O1 en 1, todo en 0. Y así completo la tabla del decodificador. Y vamos a poner otra vez crear. Ok. ¿Está seguro que quiere reemplazar? Sí. Y ahí creó supuestamente un decodificador. Y fíjense que tenemos dos nodes, 4 ANDs. Vamos a compararla con el circuito que teníamos acá. Dos nodes, 4 ANDs. Y seguramente el cableado de ese circuito se está respetando acá. Vamos a probar el circuito. Vamos a ponerle una entrada. Acá con la manito yo le puedo cambiar. 00 está activando O0. 01 activaría solamente O1. 11 activa el O3. Y 10 debería activar O2. Creo que quedó un poco desordenado el término de el menos significativo. Quizá debería ser aquí
ese 0 cambiar ese 1 y ese 1 poner ese 0. Y para que coincida el, el 0 como menos significativo. Vamos a cambiar eso acá directamente. No me deja poner dos cosas con el mismo nombre, entonces vamos a tener que hacer así. Ahora la tabla quedó al revés, ese 1 como el más significativo. Y ahí reemplazamos el circuito. Y fíjense que también les aparecen las expresiones lógicas, ¿sí? Expresadas en álgebra de Boole, y el circuito minimizado por MATPY Carnot. Pueden usar el mini término, o sea, suma de producto o producto de suma, como a usted más le guste el mapa. Entonces, fíjense que no, en principio no hay una necesidad de saber inclusive el álgebra de Boole, pero bueno, nosotros motivamos que sí se sepa porque hay que saber de dónde sale esto, si no parece que hicimos magia y obtuvimos el circuito mágicamente. Pero sale de todas las reglas del álgebra de Boole en definitiva. Entonces, movemos un poquito más si quieren. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿No? En el medio siempre pueden preguntar, no tengan miedo de interrumpir. Bueno, otro tipo de decodificadores uno puede hacer de cualquier cosa un decodificador. ¿Sí? Después vamos a ver lo que es el decodificador de instrucciones, que es parte de un procesador. Pero acá como para ver otro ejemplo, para que vean que no siempre la salida vale uno solo para una combinación de entrada, sino que puede valer distintos o puede valer uno cero o dependiendo del problema en definitiva. Este es un decodificador de lo que sería un display de 7 segmentos que recibe un código de 4 bits, un número de 4 bits, y debe encender uno de esos segmentos dependiendo el código que entre. ¿Sí? Si yo quiero generar un 1, tengo que fijarme para 0001, que sería el 1 en decimal, y este sería el número binario de 1, y todos los segmentos que tengo que encender para que se forme un 1 con ese display. Fíjense que el segmento SB se prendería este de acá. Voy a poner un poquito para ver acá. ¿Sí? SB. Y SC debería encenderse. Sería SC. Y después todos los otros en cero. Y así con todos los códigos. Y ese sería una tabla de verdad, un decodificador de 7 segmentos. Y nosotros ahora no vamos a usar este tipo de decodificadores, pero les pongo como ejemplo para que vean que se puede hacer otro tipo de decodificadores. Nos movemos un poquito más. El circuito multiplexor vamos a utilizar bastante como para armar lo que es el camino de datos de un procesador, ya que es un circuito que permite seleccionar entre un número de entradas, ¿sí? Que pueden ser de distintos o distinta cantidad de bits, por eso aparece como flecha gruesa, y tengo un número de datos de entrada y unas entradas de selección que van a permitir colocar ese dato de entrada de acuerdo a los bits de selección que yo tenga, ¿sí? O que yo ponga acá a través de las entradas de selección. Entonces, en definitiva, es como un selector de datos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con un selector de 2 bits, o sea, datos de un bit cada uno. Aguanten un ratito. Tenemos el bit de selección, va a ser uno solo, y un solo bit, porque tenemos que hacer un multiplexado entre solamente 2 bits. Y esa tabla de verdad representaría entonces a ese tipo de multiplexor. Como tengo 3 bits en definitiva, necesito 8 combinaciones posibles
y definir la salida de acuerdo al bit de selección. Vamos a ver vamos a tratar de deducir qué está seleccionando el 0 y qué está seleccionando el 1. En estas dos primeras combinaciones no es posible ver porque justo A y B valen 0. Entonces, S0 o S1, los dos ponen un 0 a la salida. No podemos discriminar de cuál está seleccionando cuál. Pero en el siguiente sí ya podemos ver. Fíjense, A vale 0, B vale 1. S0 pone un 1 en la salida. O sea que está seleccionando B. Y S1 tendría que estar seleccionando A. Entonces está poniendo el 0 con ese en 1. Acá va entonces pasar lo mismo. S0 pone un 0, S1 ahora pone un 1. Y ahora S0 pone un 1. Y S1 pone un 1 en la A. Y uno puede armar, bueno, el mapa de Carnot de eso, lo mismo que dijimos hoy. Expresar por suma de mini términos, simplificar. Y llega a esa expresión y a este circuito lógico. Así que ustedes pueden probarlo luego en el Logisim a ver cómo les queda el multiplexor. Para 4 bits de datos, ahora tendríamos que tener 2 bits de selección. ¿Sí? Porque ya tengo 4 bits de lo que serían, o 4 datos de entrada. Y voy a necesitar 2 bits para poder multiplexar entre esas distintas entradas. ¿Sí? Y así, si agrego más entradas, tengo que ver cuántos bits de selección necesito para hacer el multiplexado, para la cantidad de bits que yo tenga. Si agrupamos esos circuitos, ¿sí?, de multiplexores en un nivel de abstracción superior, el símbolo que se utiliza es este, no es un triángulo, sino que es una figura así como esta, donde están los datos de entrada y los bits de selección y la salida Z sale por acá. También es posible representar lo mismo poniendo un solo cable, ¿sí? Pero como yo sé cuántos bits o cuántos datos de entrada yo tengo, yo sé cuánto entra en el bit de selección, ¿sí? Cuántos bits de selección tengo, y abrevio cuál le corresponde, ¿sí? Qué combinación de bits de selección le corresponden a cada uno de esos datos. Entonces, si la selección vale 00, va a entrar, o va a salir, perdón, I0 por Z, si vale 01, va a salir I1 y así. Es otra forma de representar lo mismo que este otro bloque. Y si existe un multiplexor, tiene que existir un demultiplexor, y como una función inversa, que tome un dato de entrada y saque por distintas salidas, ¿sí? De acuerdo a los bits de selección que uno tenga también como entradas de ese circuito combinacional. Este circuito nosotros no lo vamos a utilizar, pero tiene una cierta relación con los decodificadores, y bueno, le presentamos como parte de, por ahora, un conocimiento general que pueden tener. Sí, se usa, por ejemplo, en comunicaciones de datos, cuando uno hace una transmisión de paralelo por un canal serie y luego necesita demultiplexar los datos. Entonces uno podría tener en un extremo un multiplexor, en el otro un demultiplexor, y hacer comunicación de datos en un canal serie con un sistema como este. Bueno, acá está la tabla de Un verdad, switch puede ser un ejemplo. como un switch. Claro, Switch de, de los que reparten, digamos, llega una entrada con cable de internet y reparte a distintas computadoras. también, claro, sí. Especial. Sí, creo que hay varias cuestiones en comunicaciones que usan ese tipo de circuitos de multiplexores. Esta es la tabla de verdad, donde ahora, dependiendo del dato, si vale un 0 o vale un 1, fíjense que la tabla va a dar una cosa diferente. Y acá está como compactada la tabla, y poniendo A en lugar de 0 o 1, como para compactar lo mismo. Pero en definitiva uno
puede obtener después el circuito a partir de esas tablas. Y fíjense que si A vale 1, en definitiva tenemos un decodificador de direcciones de memoria. Esta es la relación con el decodificador. En definitiva es un decodificador en el caso que A valga 1. Y ese es el símbolo del demultiplexor. Si ustedes se fijan en el Logisim, uno tiene ya en la sección plexores, tiene multiplexor, demultiplexor y el decodificador. Fíjense que el símbolo del decodificador es similar. Y se debe a eso, que no tiene entrada. Es como si tuviera una entrada que A valga 1. Entonces, en definitiva, hace decodificación a través de lo que entra en los bits de selección. Y acá podemos relacionar el circuito del multiplexor con el decodificador. ¿Sí? Si hacemos un rediseño del circuito y movemos un poco las NOT y cambiamos las AND, que son de 3 entradas acá, pongo AND de 2 entradas y muevo, es como que agrego más AND, y porque acá tengo todo AND de 2 entradas y AND de 2 entradas, y este tenía solo AND de 3 entradas. Y en definitiva es el mismo circuito, solo que agregué más compuerta. Y esta parte es un decodificador de direcciones de memoria. Es como si yo estuviera metiendo direcciones de memoria a través de S0 y S1 y estoy generando cuál de las salidas se van a activar para hacer el multiplexado. Entonces yo puedo reemplazar ese circuito multiplexor por esta representación. Acá estaría el decodificador y serían circuitos equivalentes. Lo mismo tanto para el multiplexor como para el demultiplexor. Podría hacer lo mismo en el demultiplexor y redibujar el circuito y dejar ANDs y NOTs solamente en este bloque. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahí? Yo escucho bastante bien. O sea, tengo un retorno. Bueno, 18:46. A ver cómo seguimos. Ahora en la parte de suma. Si quieren podemos hacer una pausa o si no seguimos un poquito más. No sé cómo están ahí. Bueno, seguimos un poquito más, ya que estamos en lógica combinacional. Ahora se viene un poco más áspero quizás, pero vamos a tratar de hacerlo conceptual, por lo menos así como para que entiendan de dónde salen las tablas de verdad. El circuito que estoy mostrando acá es un sumador de 8 bits. ¿Sí? Recibe 8 bits de entrada con la entrada A, vamos a decir, ¿sí? A0, A1, A2 hasta la A7, y 8 bits en la otra entrada, B0 hasta B7. Suma esos dos números, ¿sí? Que son números binarios, y produce un resultado de esa suma como un número binario también de 8 bits. ¿Sí? Después vamos a ver que se tiene que agregar un bit más por el tema del acarreo. En definitiva, hay resultados de suma que requieren ya de 9 bits para poder representar el resultado. ¿Cómo yo deduzco el circuito sumador? Tengo que analizar los dos primeros bits, los menos significativos, y analizar a ver cómo se hace la suma de esos bits, y lo puedo traducir a un problema en definitiva de lógica combinacional y representar en una tabla de verdad de ese problema y así derivar su circuito lógico. ¿Sí? ¿Cómo hago una suma de dos números, ¿sí? binarios? ¿Sí? Estos serían 2 bits, A0 y B0. Si tengo 0, 0, la suma va a ser aritméticamente igual que la suma en decimal. ¿Sí? Aritméticamente. Acá tengo que pensar que no es una suma lógica, ¿sí? De una suma de OR, sino que es una suma aritmética.
Entonces 0 más 0 va a dar 0. Y pues en decimal nos da también 0 más 0 nos da 0. 0 más 1 nos da 1. 1 más 0, que sería otra combinación donde A0 vale 1 y B0 vale 0, daría 1 también. ¿Y 1 más 1 cuánto daría? 0 con un acarreo. 0 y un acarreo. Muy bien. Están atentos, ahí estaría la respuesta. Y luego sería analizar los dos bits siguientes, ¿sí? El A1 y el B1, pero considerando ese acarreo que viene de la suma anterior. Entonces ahora yo tengo que considerar los dos números y que pasan el acarreo de los números. Y pasa lo mismo que en la suma en decimal también. ¿Sí? Si yo, en este caso que estoy mostrando acá un ejemplo, 7 más 7, como no puedo representar el número con un símbolo, ¿sí? De 0 al 9, ya necesito dos símbolos, ¿sí? Lo que va a ser el 4 y el 1 para representar 14. Y porque se pasa de los 9 símbolos posibles. Entonces, en el sistema binario va a ser exactamente lo mismo. Si yo me paso de la cantidad de símbolos posibles del sistema binario, tengo que llevar un acarreo para la siguiente columna de números y los más significativos. Hagamos otro ejemplo con 23 más 7. Y lo que sale de sobra es el acarreo. Entonces, fíjense, hago A0, B0 y considero el resultado S0 y el acarreo de esa suma, C0, para la próxima columna, donde voy a tener que sumar tres números, ¿sí? tres bits, que van a producir S1 y un acarreo también, acá no está mostrado. Y así puedo analizar las distintas combinaciones de esa nueva columna y generar la tabla de verdad para el resultado de la suma y el acarreo. ¿Sí? Y esta es la tabla de verdad para lo que sería la primera columna, que se conoce como medio sumador, y la segunda columna y todas las columnas más significativas van a considerarse con el nombre sumador completo, porque suma ya dos números y es el acarreo anterior. Sí, entonces ahí completo la tabla y bueno, podría generar los circuitos lógicos que yo ya les muestro acá. Si sale una XOR para el resultado de la suma y una AND para el acarreo. Y esto sale de esta tabla. Y agrupando ese circuito en un bloque, en un nivel de abstracción superior, ¿sí? Escondiendo los detalles de las compuertas, puedo representar esa suma de medio sumador con este bloque. ¿Sí? Donde tengo la salida S0 y también como salida C0. Y para el sumador completo, también uno puede demostrar que uno obtiene este circuito. Ahora tiene 2 XOR para el resultado de la suma. Y este circuito que obtiene el acarreo C1 ahora. Y agrupando todo eso en un nivel de abstracción superior, tengo el sumador completo. ¿Sí? Ahora con 3 entradas, C0, A1 y B1, y 2 salidas, S1 y C1. Y haciendo la conexión de esos bloques, ¿sí? De esos bloques sumadores, yo puedo en definitiva armar todo el sumador de 8 bits. ¿Sí? Y ese bloque sumador de 8 bits lo represento por un nivel de abstracción como este. Yo estoy mostrando símbolos que están en los libros, ¿sí? Por ahí está en el de Harris y Harris usando este tipo de símbolos, pero ustedes tienen que ver que depende del libro, el símbolo que uno usa, o inclusive en los GSIM, si vemos en los GSIM, el sumador ni siquiera usa ese tipo de símbolos, sino que usa unos cuadrados. Este sería el sumador completo ya, donde uno no tiene un medio sumador, sino ya tiene el sumador completo y elige si le pones el acarreo de entrada o no. Y acá uno puede especificar de cuántos bits de entradas es ese sumador. Acá como dice 8, ya tiene 8 bits. Yo puedo poner menos, puedo poner de 1 bit. Y ahí pondría, vamos a probar un poquito ese circuito. Vamos a hacer con un acarreo.
Vamos a poner vamos a poner la salida acá. Entonces 0, 0, 0, 1 daría 1, 1, 1, genera el 0 y estaría generando acarreo por esta salida. Y 0, 0, 0, 1, 1 sería esa suma. Y si hacemos 1, 1, 1, genera 1 y 1, que sería 3 en definitiva, ¿no? Y estoy sumando 1 más 1 más 1 y tengo 3. Tengo que representar el número 3 en el sistema binario, entonces me da 1, 1. Entonces funciona bien ese bloque. Y ese es el símbolo que usa Logisim. Y este es el símbolo que está acá en la presentación, que se ve en el de Harris y Harris, por ejemplo. Otros libros seguramente tienen símbolos similares a este. Fíjense que para generalizar el número de entradas ponemos una N con una barrita acá, una rayita que cruza el cable. Lo mismo podemos hacer para el número de salidas. Y vamos a entrar ahora en lo que consiste en definitiva la unidad aritmético-lógica de un procesador. Tenemos el circuito sumador, ¿sí? Acá podría haber en verdad otras funciones aritméticas y otras funciones lógicas inclusive, pero aparecen solamente estas tres. ¿Sí? Fíjense, una AND que recibe n bits de entrada en la entrada A, n bits de entrada en la entrada B y produce un resultado de n bits, ¿sí? Porque está haciendo una AND bit a bit con cada uno de los bits de A y B. Entonces tiene que producir n bits de salida. Y una NOT que recibe solamente A como entrada, entonces produce A negada, ¿sí? También bit a bit. Y suma entre A y B, que va a producir un resultado de suma aritmética en este caso, en sum, ¿sí? En esa salida que hice como suma acá. Y esta ALU tiene 3 bits no, tiene 3 operaciones nada más, porque va a ser la ALU que vamos a usar para estudiar el procesador de la LS3, que es una computadora hipotética que nos va a permitir estudiar tanto el funcionamiento de un procesador simple como para también poder hacer assembly, o sea, la programación en assembly de ese procesador y estudiar cómo funciona un poco el assembly con un set de instrucciones, ¿sí? Un conjunto de instrucciones que es bastante básico, que ya permite hacer cualquier tipo de cómputo, ¿sí? Ya podríamos computar cualquier cosa, pero en una forma bastante precaria si comparamos con otros procesadores que tienen más componentes en la unidad aritmético-lógica, como multiplicadores o unidades puntos flotantes que vamos a ver luego. Pero para poder empezar a entender el funcionamiento está bueno hacerlo con una ALU que es bien simple y eso vamos a ver que en definitiva se traduce en un conjunto de instrucciones reducido o mucho más reducido de lo normal que uno puede ver en otros procesadores. Pero bueno, vamos a enfocarnos en esa ALU, ¿sí? Entonces tengamos en mente que esto es lo que vamos a tener que armar, ¿sí? Para poder armar el procesador. Fíjense que para poder obtener como salida del circuito necesitamos poner un multiplexor. Y este es un multiplexor que recibe tres datos, ¿sí? El dato sum, lo que viene de la NOT y lo que viene de la AND. Y necesito multiplexar al resultado de acuerdo a lo que viene por esta entrada que se llama ALU control. Y vamos a ver que luego que en definitiva el que controla estos bits de selección es la unidad de control de ese modelo de ejecución de von Neumann, que va a permitir decir, bueno, cuál de las tres operaciones tienen que salir de la ALU y va a depender del tipo de instrucción que estemos ejecutando en definitiva. Y el símbolo de la ALU, cuando uno agrupa en un nivel de abstracción superior, fíjense que es parecido al del sumador, solo que dice acá ALU, ¿sí? Ya tiene otras funciones adentro. Y también en el caso de la computadora que vamos a analizar, como es de 16 bits, ya acá dice 16 bits de entrada por la A, 16 bits de entrada por la B y 16 bits del resultado.
Y bueno, tenemos los bits de ALU control. ¿Sí? Después vamos a ver que vamos a tener que agregar alguna cosita más a la ALU, pero por ahora enfóquense en armar esto, de acuerdo a lo que le vamos a sugerir en el trabajo práctico. Acá señalo nomás que estas son las operaciones lógicas. Podrían haber más operaciones lógicas si uno analiza otros procesadores, y lo normal va a ser que tenga varias operaciones lógicas. Y vamos a estudiar un poco eso, cuándo o qué implica tener más operaciones, tanto aritmética como lógica, en esas ALU. Si yo quisiese restar con ese circuito de ALU, ¿cómo yo lo puedo hacer? Y si uno recuerda o analiza por primera vez, hay que tener en cuenta cómo uno representa números negativos en el sistema binario. ¿Sí? Hay distintas formas de representar los números. Hay uno que se llama signo magnitud, que en definitiva pone un 0 o un 1, de acuerdo si es un número positivo o negativo. Y si yo pongo un 1 en el bit más significativo, indico que es un número negativo, y tomo la parte de la magnitud, todos los otros bits que están en ese número. Entonces 101 es 5 en el sistema binario, y si le puse un 1 adelante, es menos 5 en el decimal. Y eso es signo magnitud. Después existe otra forma que es complemento a 1, que se invierte en todos los bits. ¿Sí? Si yo tengo el número 50101 en binario, invierto todos los bits, me queda 1010. Fíjense que da distinto al signo magnitud, pero permite... Aguárdenme un ratito. Ahí está de vuelta. Fíjense que es distinto que el signo magnitud. Y otra forma, el complemento a 1, otra forma de representar números negativos. Y después está el complemento a 2, ¿sí? Que uno tiene 1010, que sería el complemento a 1 del número 5. ¿Sí? Primero tener el complemento a 1, y luego le sumo un 1. ¿Sí? Sumo un 1 en forma aritmética. Entonces tengo un 1011, como el resultado de lo que representa menos 5 en un sistema de complemento a 2. De estos tres sistemas, o estas tres formas de representar números negativos, la única que es más adecuada para hacer operaciones aritméticas, de forma, con un circuito simple se puede pensar, es complemento a 2. Y entonces siempre vamos a adoptar complemento a 2, en definitiva. Entonces, si yo quisiera, vamos a hacer un ejercicio, si yo quisiera restar con este circuito, ¿qué tendría que hacer? Lo voy a hacer acá en un... Primero un tendríamos Paint. que saber qué complemento estaríamos ocupando, qué forma de marcar números de la forma negativa. Vamos a usar complemento a 2, siempre, porque les decía, complemento a 2 es el único sistema o la única forma que facilita las operaciones aritméticas. ¿Sí? Vamos a poner acá complemento a 2. ¿Cómo es el complemento a 2? Es con 1 más 1. Entonces, pensando en esto, esta sería como la fórmula. ¿Cómo hago con la ALU de esa estructura? Voy a cerrar esto. Para poder hacer una resta de números binarios. Yo tengo esto fijo, ¿sí? No puedo agregar nada más. Ahí Fernando dice volver uno de los números negativos y sumar los dos números. Claro, pero imaginemos que tenemos dos números en el sistema binario, ¿no? Que no sabemos que... O sea, sabemos que son positivos. A y B son positivos. Y queremos hacer A menos B.
Esa es la operación que vamos a querer hacer. A menos B. Los dos son números positivos. Ahí Lucas sugiere poner A más menos B. Y para hacer eso, ¿qué tendría que hacer primero con la ALU? A B hay que sumarle 1. A B hay que sumarle 1. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Porque si no, ahí tendríamos A más B más 1. Porque a B no le hicimos nada todavía. Esta es la sugerencia, vamos a decir. Y esto es lo que hay que hacer aritméticamente. Pero si viene B positivo, ¿no? Y le sumamos 1, tengo esta operación. ¿Qué le falta? ¿O qué habría que hacer Primero hay que antes en todo invertir caso? los bits de B. Primero hay que invertir B. Hay que hacer la negación de B. Y eso sería complementar a 1 B. Entonces, primero, en una instrucción, vamos a pensar si esto se ejecuta en forma secuencial. Primero hago not de la B. ¿Sí? Guardo ese resultado en B para la próxima operación. Y ahí luego hago recién A más B. Y luego hago A. O sea, guardo ese resultado en otro lugar. Va a tener que volver a entrar el sumador. Entonces podría ser por A o por B. Y ahí hago A más 1. Y recién ahí tendría el resultado. O sea, necesito 3 operaciones para poder hacer una resta con esta ALU. ¿Sí? De que se puede, se puede. Fíjense que se puede computar resta con algo simple como esto. Y se podría inclusive hacer multiplicaciones. ¿Cómo yo podría hacer multiplicaciones con ese circuito? Sí, ahora solo puede sumar, ¿no? Pero ¿cómo yo podría hacer multiplicaciones? ¿Se podría sumar el mismo número varias veces? Ahí ¿O la cantidad de puso, veces que se necesite? muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, Lautaro. Bien, Lautaro. Bueno, entonces sumando varias veces el mismo número y ir guardando ese resultado, yo podría multiplicar con esta ALU. ¿Sí? Lo tendría que hacer en varios pasos, pero lo puedo hacer, ¿no? Bien, entonces tenemos la idea ya establecida, ¿no? La ALU puede hacer varias cosas, puede hacer distintas operaciones aritméticas, por más que es algo simple, ¿no? ¿Saben cómo uno hace operaciones como una raíz cuadrada? ¿Pueden relacionarlo con algo que ya hayan visto en la carrera? Un exponente al cuadrado o a otra potencia sería algo similar a multiplicar varias veces, ¿no? Pero una raíz cuadrada, una función más rara como, no sé, una sinusoidal, un seno de algo, un coseno de algo, una tangente de algo. ¿Cómo uno puede hacer eso? Piensen un poquito. Lo tendrían que haber visto en cálculo. Uno podría tener una lookup table, sí, una tabla, pero por ahí sería algo que consume bastante de memoria, ¿no? Guardar los resultados de algo. Existe la serie de Taylor, no sé si la vieron en cálculo. Ahí puso Mauricio Cid. Muy bien. Entonces una serie de Taylor, uno tiene a la función y a las derivadas de las funciones, en definitiva las puede expresar como una serie de multiplicaciones y exponentes y restas.
inclusive hay un factorial acá. Entonces con esa serie, y es una sumatoria de esos términos, uno podría hacer cualquier función y podría computar cualquier cosa. Entonces para eso sirve estudiar algo de cálculo, ¿no? Hay que tener esto en mente. Si bien uno después usa en C, llama SQRT, no sé, el valor que ustedes quieran, pero eso está implementando seguramente alguna serie de Taylor o quizá algún algoritmo un poco más eficiente que una serie de Taylor, pero va por ese lado la cosa. Bueno, a ver qué nos queda. Tenemos la resta, complemento a 2. Es importante porque permite usar el circuito sumador para hacer tanto suma como resta, ¿ah? Esa es la idea que había que dejar en claro. Les hice ejercitar un poquito ahí y creo que quedó.